Si Jesús adora el día del sábado, ¿por qué la mayoría de los cristianos no? Esta es la pregunta de hoy. Y vamos a ir al texto directo donde describe a Jesús eh, adorando, yendo a la sinagoga y adorando el día del sábado. Dice en Lucas capítulo 4, verso 16, dice, llegó a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró a la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Según los judíos, hasta el día de hoy se practica a las 6 de la tarde del viernes, según el calendario judío y según cómo comienza a contarse el día judío, no como nosotros los que seguimos el calendario solar y el calendario romano. También se usa, por ejemplo, para probar que hay que guardar el séptimo día o el día de reposo, que sea sábado es el decálogo, sería los 10 mandamientos, que está en Éxodo capítulo 20, verso del 8 al 11. Dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ninguna obra, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días Dios hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y el reposo en el séptimo día. Por tanto el Señor lo bendijo, el día de reposo, y lo santificó. La respuesta de esto es bien sencilla, y es porque hubo un cambio de pacto. En Cristo se establece un nuevo pacto en su sangre, en su muerte, en su resurrección. Hay un nuevo pacto. Y hay que interpretar cada texto según su contexto, pero también su dispensación de acorde al pacto que esté debajo. Por ejemplo, está el pacto con Abraham, está el pacto con Noah, está el pacto de Sinaí con Moisés y la ley mosaica, que son 612 leyes y estatutos que vienen también con consecuencias y hasta la pena de muerte. Está también el pacto nuevo en la sangre de Cristo, que hace que los pactos anteriores sean obsoletos. De manera que yo no puedo interpretar el antiguo pacto como si fuera el nuevo y el nuevo como si fuera el antiguo. Tengo que entrar en el contexto cultural histórico y en su dispensación del pacto que se está presentando en el momento. Por ejemplo, aquí en Hebreos dice que Hebreos 8:13 dice, cuando él dijo un nuevo pacto, refiriéndose a la profecía de Jeremías capítulo 31, verso 31, que he aquí yo haré un pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, que no será como el pacto antiguo, sino que será un nuevo pacto. O sea, ya venía profetizándose 700 años antes de Cristo. Y dice aquí Hebreos 8:13, dice, un nuevo pacto hizo anticuado al primero. Está hablando del pacto de Sinaí. Y lo que se hace anticuado y envejece está próximo a desaparecer. ¿Y por qué Cristo lo hacía? La pregunta sigue. En Gálatas 4, capítulo 4, versos del 4 al 5 nos explica esto. Y dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y esta ley aquí es la ley de Moisés, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley. ¿Okay? Para que recibiéramos la adopción de hijos. Cristo nace bajo la ley, por ende tiene que cumplir los requisitos de la ley. Cristo es circuncidado al 8º día de su nacimiento y tiene que ofrecer sacrificio conforme a la ley de Moisés. Era presentado conforme a la ley de Moisés en el templo, pero también era circuncidado en ese mismo día conforme a la ley de Moisés. Y conforme a la ley de Moisés, el día de sábado, que empezaba el viernes por la noche, se leía las escrituras, se oraba en la sinagoga. También se hacían sacrificios, un sinnúmero de cosas. Toda la ley entra en juego. No es
yo quiero perpetuar ciertos mandamientos de la ley de Moisés hacia el Nuevo Testamento. No es que funcione así. Si vas a guardar algún mandamiento que es exclusivo del Antiguo, pues tienes que también guardar toda la ley y con ella las consecuencias de quebrantar la ley, que en este caso sería la pena de muerte, el quebrantamiento de no guardar la ley del sábado. Por ejemplo, número uno, los primeros cristianos se reunían también para compartir el pan y escuchar la predicación el primer día de la semana, que sería el domingo, arriesgando sus vidas, ya que la mayoría de los judíos, la mayoría eran judíos y el castigo era la pena de muerte según la ley de Moisés, lo que también es evidencia de la resurrección de Cristo. Porque hubo un cambio radical, y esto es, como le dicen en inglés, un side note, una nota al margen. Un cambio radical, judíos devotos a la ley de Moisés de repente dejan de adorar el sábado para conmemorar el día de la resurrección de Cristo o el día del Señor, que sería entonces el primer día de la semana cuando resucitó. Y comienza a compartir el pan este día. Y estamos hablando de un quebrantamiento de la ley cuando todavía era condenable esto por la pena de muerte según Éxodo 31, verso 15. Aquí vemos un ejemplo de esto que es en Hechos capítulo 20, verso 7, dice: y el primer día de la semana, cuando estábamos reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba pensando partir al día siguiente y prolongó su discurso hasta la medianoche. Esto era una práctica común entre los primeros cristianos, que la mayoría eran judíos. Número 2, también tenemos que requisito no es requisito para el nuevo pacto, para los creyentes del nuevo pacto. Específicamente los gentiles, los no judíos, que sería yo soy un gentil. Todo lo que no es descendiente genealógico judío es un gentil. Y no se le da este mandato a los creyentes gentiles del Nuevo Testamento. Ejemplo, en Hechos capítulo 15, del verso 19 al 20, dice: por tanto, yo juzgo. Esto está diciendo Santiago o Jacobo. El nombre se traduce así en la epístola de Santiago, pero es igual que Jacobo. Es el hermano, medio hermano de Jesús, del Señor. Dice: por tanto, yo os juzgo que no molestemos a los que entre los gentiles se convierten a Dios, sino que les escribamos que se abstengan de las cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación y del estrangulado de sangre. De manera que no hay mención del sábado, ni de guardar, ni de estar bajo la ley de Moisés. Más adelante, a la iglesia de Colosenses, Pablo le escribe en Colosenses capítulo 2, versos 16 al 17, dice: por tanto, que nadie se constituya vuestro juez con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o día de reposo, ¿sabes? Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. O sea, el sábado es sombra del descanso de la condena del pecado. En Cristo entramos en el descanso de la condena de la ley. No se puede seguir imponiendo algo que la Biblia en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, a la iglesia gentil no se le impone. Se le estaría añadiendo al evangelio ya. Aquí les muestro rapidito. Y los dejo con esto para no alargarlo mucho. Pero también está en Hebreos capítulo 4, también lo pueden mirar, cómo entramos en Cristo en este descanso de las obras de la ley, de la condena de la ley. Entramos en el descanso de Cristo por la fe. Y todavía hay un descanso que todavía queda, un día de reposo. Y ahí está hablando de ya cuando entremos a la presencia de Dios. Esta es la interpretación correcta. De manera que no es mandatorio para los cristianos gentiles del Nuevo Testamento que guarden el sábado como un día específico de la semana. Amén.